Hola criaturas, bienvenidas otra vez a mi canal y si no me conocen, yo soy Caro Silva, mucho gusto. Bueno, he estado pensando un poco sobre lo que va a pasar dentro del canal porque a muchas personas les gusta ver el maquillaje que hago normalmente, como el maquillaje social, unos pocos tips que les doy por ahí de maquillaje, de cuidado de la piel y todo. Y hay otras personas a las que también les gusta ver los efectos especiales, pero hay una tercera parte a las que no les gusta mucho ver efectos especiales porque les da un poquito de asco la sangre, no sé, como ese tipo de cositas, ¿no? Y está bien, es súper respetable. La verdad es que este canal fue pues hecho para gustarle obviamente a quien le gusta el maquillaje y también a quien les gusta como todo esto de los efectos especiales, que pues no mucha gente lo hace, especialmente aquí en Guadalajara, que es donde yo radico, y se me hizo buena idea hacer un canal que tuviera una mezcla de ambas cosas, ¿no? Entonces pues en estar pensando de que ok, pues qué voy a hacer, no sé, pues qué va a pasar con el canal, si lo divido en dos, si abro otro canal especialmente para efectos especiales o si dejo, no sé, o sea, no sabía qué hacer. Pero lo que sí es que una de las cosas que a mí me gusta, sobre todo que yo pensé al momento de abrir mi canal, fue yo quiero hacer efectos especiales no nada más para que sepan cómo hacer moretones o heridas o cicatrices o cosas así, ¿no? Sino que también sepan que pueden transformar todo un rostro en algo completamente nuevo, en alguien, no sé, una criatura mística, una bestia o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces fue ahí donde pues me llegó esta idea de hacer como una serie de videos en los que yo me transforme en alguna criatura mística o fantástica. En el fondo del video les voy contando la historia sobre esta criatura, cada personaje que yo esté representando en mi maquillaje. Creo que esto lo haría un poquito más interesante también para ustedes, no sé, déjenmelo saber en los comentarios. Si este tipo de contenidos a ustedes les gusta, lo que vamos a hacer hoy sería como el primer video de esta serie. Quise hacer este canal más allá de cómo enseñarles a hacer cosas grotescas o así, que también me gusta, la verdad, me gusta mucho el gore, pero más allá de eso también es como un poquito informativo y un poquito más de interés, creo, el saber alguna historia, ¿no? Que también eso nos llama mucho la atención. Creo que pues yo me puse a pensar como a mí qué me gustaría ver en YouTube viendo este tipo de tutoriales y pues creo que es algo que a mí me gustaría muchísimo ver. Espero que ustedes también estén interesados en esto y pues nada, entonces comenzamos con esta serie y el video de hoy va a tratar sobre los vampiros. Me voy a convertir en vampiro y les voy a contar en el fondo del video toda la historia sobre los vampiros, las creencias que tiene la gente sobre esto, mitos, realidades y todas esas cosas que nos interesan. Antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que aparecen por aquí en la pantalla, darle like a este video, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, suscribirse en el botoncito. Muchísimas gracias, los quiero. Se dice que un vampiro es un muerto viviente dotado de una enorme fuerza y poder, que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos y alimentándose de su energía a través de ella. Los vampiros, o como también se les llaman los vástagos, existen desde tiempos muy antiguos. Hay dos teorías principales sobre su origen. La primera señala a Lilith, reina de la noche, madre de los demonios y primera mujer de Adán, como la auténtica y primera vampiresa. Creada por Dios a la vez que Adán, resultó tener un alma demasiado oscura. No engendró más que espíritus del mal, por lo que fue apodada monstruo de la noche. La segunda teoría señala a Caín como el vampiro original. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado y condenado a vagar llevando consigo una maldición. La maldición decía que temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lilith, quien le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza. Aunque la historia de los vampiros se remonta milenios atrás, su máximo apogeo se produjo entre los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Rumanía y Hungría. De hecho, Transilvania, región central de Rumanía, es conocida por ser la cuna de los vampiros y donde pasó gran parte de su vida el más famoso de todos, el conde Vlad Dracul, mejor conocido como Conde Drácula, o también como el Empalador. Este apodo se lo ganó debido al gran placer que sentía comiendo ante los cuerpos empalados de sus enemigos. Vlad Dracul fue uno de los más crueles vampiros de la historia
y extendió su mal por Alemania y más tarde al resto de Europa. Los vampiros se han relacionado desde siempre con los murciélagos. Esta asociación también puede tener su origen en las zonas transilvanas, donde los murciélagos mordían a seres vivos para succionar su sangre. También existe la fuerte teoría de que los vampiros pueden convertirse en murciélagos para escapar de sus enemigos. El famoso beso de vampiro es la forma más famosa de cómo se crean los nuevos vampiros. Cuando la víctima está frente a un vástago, queda seducida por su encanto y entonces el vampiro busca la arteria carótida, a la que accede desde el lateral del cuello y en la que clava sus afilados colmillos. La víctima muere de debilidad y una vez que ya no queda más sangre mortal, el vampiro puede poner una gota de él sobre los labios del fallecido. Así es como se forma un nuevo vástago. Se cree que para matar a un vampiro se necesita clavar una estaca de madera en el corazón, pero se cree también que es necesario quemarlo en una hoguera o exponer su cuerpo al sol durante varios días. Se dice que las características más comunes de los vampiros son que conservan el mismo aspecto que tenían antes de morir. Se vuelven depredadores con sentidos mucho más agudos, su cuerpo no proyecta sombra y pueden flotar. Su reflejo desaparece ante la presencia de un espejo. También tienen largos colmillos, que es la característica más destacada. Son carismáticos, seductores y tienen un gran magnetismo sexual. Son muy atléticos y fuertes. Sus movimientos son acelerados y son sumamente astutos. También está la teoría histórica, que habla sobre el origen de los vampiros como folclore eslavo. Los primeros registros del uso de la palabra vampiro provienen del siglo XI. Las historias de los vampiros se originan por la malinterpretación de algunas enfermedades, como la rabia y la pelagra, que era una enfermedad que cambia el color de la piel produciendo manchas debido a la mala alimentación. El desconocimiento sobre el proceso de descomposición del cuerpo también fue un factor determinante para la difusión de historias de vampiros. Los gases producidos por el cuerpo en descomposición hacen que los cuerpos se hinchen y en muchos casos aparecen hilos de sangre por la boca, lo que daba la apariencia de que el recién fallecido acabara de beber sangre. Esta creencia de que los muertos podían transformarse en monstruos vampíricos inició una serie de rituales de entierro bastante peculiares. Parte de los intentos para evitar la propagación de los supuestos vampiros fue comenzar a alterar las tumbas de los fallecidos. Los enterraban cubiertos en ajo y semillas de amapola. También les clavaban espadas, cuchillos y palos en todo el cuerpo. En los casos más extremos, los quemaban y mutilaban. Las leyendas sobre los vampiros y el pánico de los pueblos siguieron vigentes a pesar de los intentos de la Iglesia de erradicar las creencias paganas. Los mitos de los vampiros permanecieron en Escandinavia como un problema local hasta el siglo XVIII, cuando Serbia estaba sometida bajo dos grandes poderes, la monarquía Habsburg y el Imperio Otomán. Los oficiales austriacos no tardaron en notar las extrañas costumbres que tenían para enterrar a sus muertos y comenzaron a documentar lo que veían. Enseguida se convirtió en un boom mediático. La historia por los vampiros fue tan intensa que en 1755 la emperatriz de Austria ordenó que se hiciera una investigación exhaustiva sobre el tema y publicó un comunicado oficial en el que refutaban científicamente los rumores de vampiros. El pánico en Austria disminuyó, pero la noticia de los vampiros ya se había corrido por toda Europa. Enseguida comenzaron a aparecer obras literarias referentes al tema, como El vampiro de William Polidori en 1819 y Carmilla de Joseph Sheridan en 1872. El libro de Joseph Sheridan inspiró profundamente a un escritor irlandés llamado Bram Stoker. En 1897 apareció por primera vez Drácula. Pese a que algunos relacionan al personaje principal con la figura del conde Drácula, lo único que comparten es el nombre. A pesar de que se cree que los vampiros son criaturas fantásticas, existen varias historias que podrían hacernos creer lo contrario, como es el caso de Mercy Brown, mejor conocida como la última vampira de Nueva Inglaterra. Mercy Brown nació en Exeter, Gran Bretaña, en 1873 y murió a los 19 años a causa de una tuberculosis pulmonar. La familia de George Brown, el padre, comenzó una serie de trágicas muertes a partir de 1882, con el fallecimiento de su esposa. 7 meses después, la hermana pequeña Mary Olive murió bajo la misma sintomatología.
7 años después, cuando pensaban que la muerte por fin los había abandonado, su hijo Edwin comenzó a presentar los mismos síntomas. George Brown, desesperado, decidió mandar a su hijo a Colorado para ver si el cambio de clima favorecía la recuperación de su enfermedad. Pero lamentablemente, esta mejora no se dio, y el joven regresó a su hogar más enfermo aún. Justo cuando volvió a casa, Mercy comenzó a experimentar la extraña enfermedad, muriendo finalmente en 1892. George Brown comenzó a escuchar los consejos que la gente de su alrededor le daba, consejos que hacían alusión a historias de vampiros, asegurando que alguien de su familia se había transformado en un ser de las tinieblas y que era precisamente ese ser quien estaba arrebatando la vida de sus familiares. El médico de la familia acompañó a este hombre a las tumbas de su esposa y sus hijas. Cuando abrieron la de la hija pequeña, encontraron solo huesos. En la de la madre vieron que su cuerpo estaba completamente momificado, pero al abrir la de su hija Mercy, la cual había fallecido solo hacía 9 semanas antes, se encontraron con un cuerpo menos descompuesto. Una joven con el pelo más largo de cuando la enterraron, al igual que las uñas. Estos detalles parecían confirmar las sospechas de la gente, así que arrancaron el corazón de Mercy Brown y lo quemaron. Muchas versiones aseguran que de las cenizas de ese corazón se creó una pócima para que el hijo del granjero la bebiera, pero a pesar de ello, el joven murió ese mismo año. Este caso en concreto se hizo muy famoso en todo Estados Unidos. La figura de la joven se comenzó a reconocer como la última vampiro de Nueva Inglaterra, y muchas son las historias que aseguran que en su tumba, al día de hoy, pasan cosas extrañas que nadie puede explicar. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten nació en 1883 en Colonia, Alemania, en una familia numerosa y muy pobre. Era el tercero de 3 hermanos y su padre era alcohólico y abusador. A la temprana edad de 8 años, asfixiado por el ambiente familiar y los malos tratos, intentó escaparse de su casa. Cuando su familia se mudó a Düsseldorf, Peter inició lo que sería una de las carreras criminales más sanguinarias de toda la historia. Se ausentaba días enteros de su casa, mendigando o robando para poder sobrevivir. Además, comenzó una serie de actos de salvajismo, tales como estrangular ardillas, maltratar a perros callejeros y actos de zoofilia con ovejas, a las que luego degollaba para ver correr su sangre. No contento con estas actividades, también intentó abusar de una de sus hermanas menores, y con 14 años pisó por primera vez una cárcel. Pero sería en 1913 cuando cometería su primer gran crimen. Violó y degolló a una inocente niña de 13 años. Su fascinación por la sangre iba en aumento. Sorprendentemente, a la edad de 40 años, su vida sufrió un giro radical. De vivir entre rejas pasa a formar parte de una acomodada familia, al casarse con una mujer de buena posición social. Cambió su aspecto físico vistiendo de forma elegante, usaba gafas, un bigote corto, polvos faciales e incluso su cabello era mucho más prolijo. Además, se convirtió en un hombre educado y atento, y trabajaba conduciendo autobuses. En ningún momento su mujer podría sospechar de un esposo tan ideal como Kürten, pero este llevaba una doble vida. Durante 5 años, es decir, entre 1925 y 1930, en la pequeña localidad alemana, sucedieron una serie de crímenes espantosos que solo podían ser obra de un psicópata depravado sexual. Incluso compararon los asesinatos con los de Jack el Destripador y apodaron a su autor como el vampiro de Düsseldorf o el rey del crimen sexual. Entre sus actividades predilectas se encontraba la de beber la sangre de sus víctimas, ya sea humanas o animales. Igualmente, le complacía ver arder casas abandonadas con la esperanza de que un vagabundo se encontrara dentro. A una de sus víctimas, una pequeña niña de 8 años, la roció con gasolina y le prendió fuego. Afortunadamente cometió un error en uno de sus intentos de asesinato al escapársele una posible víctima, quien hizo una descripción de su rostro. Rápidamente, la policía elaboró un retrato que publicó en todos los medios de comunicación. Presa del pánico, le contó todo a su mujer. Su esposa, asqueada y asustada, acabó por delatarlo a la policía, quienes tenían detenido a otro sospechoso. Durante el juicio, escribió cartas a los familiares de las víctimas, disculpándose y alegando que su deseo de beber sangre era igual al de un alcohólico por la bebida. Fue condenado a 9 penas de muerte y su última voluntad fue escuchar durante su ejecución el caer de las gotas de su sangre. Se dice que padecía de hematodipsia, una patología que consiste en la obsesión compulsiva por beber sangre,
siempre con una connotación sexual. A las 6 de la mañana del 2 de julio de 1931, Peter Kürten fue decapitado.